La Biblia habla en la carta de Judas sobre una misteriosa historia que ha servido de gran controversia y debate entre muchos cristianos, y se trata del momento cuando, justo después de la muerte de Moisés en el Monte Nebo, Satanás y el arcángel Miguel tuvieron una gran batalla por el cuerpo de Moisés. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Satanás peleó por el cuerpo de Moisés? ¿Cuál sería la verdadera intención del diablo con su cuerpo? En este video te vamos a dar la respuesta a ese gran misterio y explicaremos lo que parece ser el plan secreto que tenía Satanás con el cuerpo de Moisés y que ha permanecido oculto para muchos cristianos hasta el día de hoy. Pero les cuento que también voy a aprovechar el tema para desenmascarar completamente una de las falsas doctrinas más peligrosas que han estado sonando en el ámbito cristiano desde hace ya algún tiempo. Así que no te vayas, porque este video estará sumamente interesante. Ya comenzamos. Hola, Dios te bendiga. Si es primera vez que miras alguno de nuestros videos, mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Un canal en el cual nos dedicamos a responder a todas tus preguntas más difíciles sobre la palabra de Dios de una manera muy sencilla y fácil de comprender. Así que te voy a animar a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si deseas apoyar nuestro ministerio, lo puedes hacer dejando un fuerte like a este video para que más personas lo puedan ver. Muy bien, como ustedes saben, Moisés fue un profeta de Dios singular que bajo el poder del Señor sacó a la nación de Israel de la tierra de Egipto, donde estuvieron en esclavitud por 430 años, y les condujo por el desierto unos 40 años camino a la tierra prometida, el lugar que Dios le había prometido a la nación de Israel desde siglos atrás. No obstante, es curioso que justo antes de entrar a la tierra prometida, Dios no le permitió a Moisés entrar a ella debido a su pecado en las aguas de Meriba de Cades, donde Moisés no santificó al Señor en medio de los hijos de Israel, pues no le habló a la peña como Dios le había mandado, sino que la golpeó, y por ese motivo no pudo entrar en la tierra prometida. Aún así, Dios le permitió ver desde el Monte Nebo la tierra que poseería Israel, no para avergonzarlo por lo que se habría de perder, por decirlo así, sino para mostrarle la fidelidad divina y que él sí iba a cumplir su palabra de introducirles a la tierra a pesar de los errores de Moisés como líder y de la rebeldía que tuvo el pueblo en ciertos momentos. Y fue ahí, en el Monte Nebo, bajo guianza divina, que Moisés subió y murió. Deuteronomio 34 dice textualmente así: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ahora bien, la gran controversia viene porque en la carta de Judas se nos habla de una batalla espiritual que ocurrió ahí mismo en el lugar donde murió Moisés y que Deuteronomio no registró. El pasaje dice textualmente así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Al analizar este versículo, todo indica que cuando Moisés murió, Satanás quiso tomar el cuerpo de Moisés, pero el arcángel Miguel, ese ser de tanta fuerza y encargado de la protección de la nación de Israel, peleó contra Satanás para que eso no sucediera. Uno de los primeros aspectos que tenemos que considerar es que esta historia es absolutamente real. Algunos han argumentado que puede que esta historia no fuera cierta, pues fue tomada por Judas, aparentemente de alguna procedencia apócrifa o sin aprobación canónica, pero creemos que el hecho que el Espíritu Santo permitiera que se escribiera ese versículo alusivo a dicha historia significa que es real, porque toda la escritura es inspirada por Dios. No obstante, debemos aclarar también que el hecho que Judas citara alguna historia de algún libro no inspirado no le da validez a tal libro como inspirado o merecedor de estar en el canon, ni él tampoco hace alusión a alguno de aquellos libros como canónicos. Sencillamente Judas tenía en su tiempo acceso a ciertos libros que
aunque no eran inspirados, eran parte de la tradición hebrea, libros donde había historias reales y también alguna enseñanza falsa, pero en fin, todo indica que la historia que cita Judas fue cierta. Les invito a que luego vean el video que hicimos sobre el libro apócrifo de Enoc y por qué no está en la Biblia, para que usted pueda, digamos que comprender mejor por qué ciertos libros no se incluyeron en la Biblia cristiana. Ahora bien, la gran pregunta que envuelve ese versículo tan misterioso es: ¿por qué quería Satanás el cuerpo de Moisés? ¿Qué intención habría detrás de aquel plan? Para intentar responder a esta pregunta, lo primero que hay que aclarar es que la Biblia no dice textualmente el motivo. Siempre hago mucho énfasis en mis videos cuando trato temas como este, que debemos tener mucho cuidado con añadirle cosas a la Biblia que esta no dice y digamos que debemos hacer una diferencia clara entre lo que la Biblia dice textualmente y lo que puede ser una opinión nuestra o deducción personal de lo que la Biblia dice. Y es por esto que, como la Biblia no dice textualmente la respuesta a esta gran pregunta, no podemos decir que la Biblia dice tal cosa. No obstante, lo que sí podemos hacer en misterios como estos es dar nuestra opinión de cuál creemos que pudiera ser la respuesta, eso sí, usando obviamente la Biblia, la palabra de Dios, como base. Y bien, dicho esto, permítame darle las dos teorías más comunes sobre la razón por la cual Satanás intentó llevarse el cuerpo de Moisés, y les adelanto que la segunda es la que yo creo que es la correcta. Primeramente están aquellos que dicen que Satanás se quiso quedar con el cuerpo de Moisés para evitar su resurrección, usando el argumento que Moisés había pecado. Así que según ellos, el propósito del diablo era evitar que Moisés pudiera resucitar. Ese argumento o teoría creo que carece de fundamento porque, en primer lugar, Satanás, más allá de intentar llevarse el cuerpo de alguien, lo que intenta principalmente es llevarse el alma al infierno. En realidad, el cuerpo sin el espíritu nada es, como dice Santiago 2:26. En segundo lugar, los que dicen que Satanás quiso el cuerpo para evitar la resurrección de Moisés ignoran que el destino que tenga el cuerpo muerto de algún creyente no afecta para nada el poder de Dios para resucitarle. Cuando Cristo venga en las nubes, los cuerpos de los santos serán resucitados y al oír la voz de Cristo recibirán vida y serán transformados sin importar si los tales quedaron quemados en un avión o en lo profundo del mar o quemados en una hoguera, por ejemplo. El poder de Dios es suficiente para hacer un cuerpo nuevo de la nada y por esto creemos que carece de fundamento esa teoría. Les recomiendo de hecho que miren luego el video que hice sobre la cremación de los cuerpos para que aprendan más sobre este tema tan interesante. Pero el otro problema que yo encuentro con esta teoría que enseña que Satanás quería el cuerpo de Moisés para que no resucitara es que detrás de eso hay otro error doctrinal más, porque algunos de los maestros que enseñan esta teoría lo hacen así porque creen también que Moisés resucitó ese mismo día de su muerte y ascendió al cielo. Y habla en específico de los seguidores de una señora que hace 2 siglos aproximadamente, basándose en algunas falsas profecías sobre el advenimiento de Cristo, fundó su propio movimiento enseñando ciertas cosas heréticas y fue ella quien predicó la teoría que Moisés resucitó justo después de su muerte y que Dios lo llevó al cielo resucitado y con un cuerpo glorificado. Eso obviamente es una herejía porque la Biblia no dice eso ni da pie para creer semejante barbaridad. Más bien, la Biblia da evidencia de lo contrario porque la palabra dice en Deuteronomio 34:6 que Dios mismo enterró a Moisés en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Por favor, note que la Biblia dice textualmente que Dios enterró a Moisés en un lugar que nadie supo, e incluso el que terminó de escribir el libro de Deuteronomio, quizás años después de aquel evento, dice que todavía hasta ese momento nadie conocía dónde Moisés fue sepultado, lo cual da a entender que Dios lo sepultó. Si lo sepultó es porque no lo resucitó en el momento, y también se sabía en esa época que él estaba sepultado en un lugar donde nadie sabía y no se creía en ese tiempo la barbaridad que salió hace algunos siglos, que Dios hubiera resucitado a Moisés luego de su muerte. Ahora bien, ¿sabe usted por qué se creó esa teoría herética del
la resurrección y ascensión de Moisés? Sucede que la misma persona que originó esa herejía es la misma que inventó también la falsa doctrina del sueño y la aniquilación del alma, que enseña que el infierno no existe, que el alma del pecador no va al infierno, sino que solo se aniquila, y que el alma de los justos se duerme luego de la muerte hasta que sea el día de la resurrección. Y como ella y algunas personas creen semejante falsa doctrina, digamos que les chocó teológicamente cuando leyeron en el Nuevo Testamento que Moisés apareció junto a Elías en el monte de la transfiguración, y como ellos no creen que el alma es inmortal o que el alma de los justos vaya directamente a la presencia de Dios al cesar el cuerpo, pues inventaron que quizás Moisés resucitó para poder darle explicación al hecho de ver a Moisés en el monte de la transfiguración hablando con Jesús y obviamente no estando dormido hasta la resurrección como algunos hubieran pensado. Mi estimado hermano, permítame decir entre paréntesis que el alma ni se duerme ni se aniquila, sino que justo después de la muerte el alma va a su destino eterno, como explicamos en un video que hicimos sobre este interesante tema. Ahora bien, ya desmentida esa teoría tan especulativa, permítame explicarle cuál es lo que yo creo que es la verdadera razón por la cual Satanás intentó tomar el cuerpo de Moisés, y creo que fue para usarlo como un símbolo de idolatría. ¿Por qué digo esto? Permítame explicarle. En Deuteronomio 34:6 se nos dice que Dios mismo enterró el cuerpo de Moisés y ninguno supo el lugar donde Dios lo puso. El hecho de que Dios mismo lo escondiera para que nadie lo encontrara me da a entender a mí que Dios no quiso que se encontrara, y que quizás Dios quería cuidar al pueblo de encontrar el cuerpo e idolatrarlo. Como dije en el principio, Moisés fue un hombre tan sumamente usado por Dios que la Biblia misma dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara o que hiciera semejantes milagros. Imaginemos también qué importante fue la figura de Moisés para los israelitas, que aún en el tiempo de Jesús se había creado tanta obsesión con la figura de Moisés que a Jesús y a los apóstoles los acusaban de ir en contra de lo que Moisés había enseñado, lo cual para ellos era un motivo para que mataran a esta gente. O sea, Moisés había tomado un papel de tanta relevancia que hasta los veneraban la mayoría de judíos. Además de esto, Israel fue durante mucho tiempo conocido por su inclinación a la idolatría. Ellos fueron los que se hicieron el becerro de oro para adorar, y luego buscaron adoptar las prácticas idolátricas de otras naciones. Y es por eso que creemos que Satanás lo que quería hacer era preservar quizás el cuerpo de Moisés para que Israel lo venerara e idolatrara. Recordemos que Israel salió de Egipto, de una cultura donde se acostumbraba a embalsamar muertos, por lo que digamos que hubiera sido un plan muy malvado, pero también astuto por parte de Satanás, inducir al pueblo a embalsamar a Moisés y adorarlo, cayendo así la nación en una idolatría tan grande que trajera toda la ira de Dios para consumirlos totalmente. Y si quizás usted piense que Israel no sería capaz de hacer semejante cosa, permítame darle dos ejemplos de cómo la nación hizo justamente eso con dos objetos que fueron usados por Dios en su momento y que ellos lo atesoraron como un símbolo de idolatría. Y me refiero específicamente al efod de Gedeón y la serpiente de bronce. En el primer caso, cuando Gedeón obtuvo la victoria contra los madianitas, se hizo con las joyas del botín un efod como símbolo quizás de aquella victoria o del respaldo de Dios, pero dice la Biblia que todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Luego tenemos el caso de la serpiente de bronce, la cual Dios mismo le había mandado hacer a Moisés en el desierto cuando Israel pecó y fueron mordidos por las víboras. Cuenta el relato bíblico que por un acto de la misericordia de Dios, milagrosamente cuando alguno mordido por la serpiente hacía contacto visual con la serpiente de bronce, quedaba sano al instante, y sabemos que esto era un tipo de Cristo. Pero sucede que los israelitas guardaron aquella serpiente de bronce y la idolatraron, porque vemos luego al rey Ezequías varias generaciones después que en su celo por la santidad hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán, que significa
cosa de bronce. O sea, Israel había idolatrado un objeto que fue mandado a hacer por Dios y cumplió su propósito en su tiempo, pero que le fue de tropiezo a los israelitas después. Y por eso opino de una manera muy personal que la razón por la cual Satanás quería el cuerpo de Moisés era para presentarlo como un ídolo, quizás embalsamado, y que así fueran destruidos por Jehová. Pero gracias a Dios que el enemigo no tuvo victoria y Dios mismo escondió el cuerpo en un lugar de la tierra donde nadie conoce. Sin embargo, cuando Cristo venga en las nubes y los muertos en Cristo resuciten, el cuerpo de Moisés se levantará también para ser resucitado y glorificado, y así se juntará con su alma que está actualmente en la presencia de Dios. Mi estimado hermano, termino con esta breve reflexión. Debemos cuidarnos de la idolatría porque a veces podemos venerar y adorar cosas que consideramos buenas, como por ejemplo hasta algún objeto bueno y lindo de, por ejemplo, lo de Israel, como el aceite proveniente de allá, o el talit, u otros objetos pertenecientes a esa hermosa nación, a su cultura que tanto amamos. Y digo esto porque a veces he visto hermanos en ignorancia que, digamos, que veneran esos objetos creyendo que tendrán ellos mayor unción por tener algún manto rabínico o porque el aceite de la unción sea de tal lugar, etc. Debemos cuidarnos de esto y reconocer que ningún objeto me hace más santo, ni más ungido, ni mucho menos más cercano a la presencia de Dios, porque el Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y a través de la fe en Cristo Jesús podemos tener acceso a la misma presencia de Dios tan solo por la fe. Y bien, voy a terminar el video aquí, pero me gustaría que me dejes tu opinión valiosa sobre todo esto abajo en la sección de comentarios, y que, digamos, que si este video te bendijo, nos dejes un fuerte like para así mostrarnos tu apoyo y que también lo compartas con otros hermanos en la fe. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video, Dios mediante.